Llegué en un minuto a Canal 13 cuando las telenovelas tenían un gran éxito. Se había hecho La Madrastra y había sido una espectacular audiencia la que tuvo en esa época. Realmente todo el mundo estaba revolucionado con esta telenovela de Arturo Moyagrao. Se me ocurrió en un minuto ir donde Ricardo Miranda, que era el productor general del área dramática, que tomaba todas las decisiones, y le dije: oye Ricardo, yo también sé escribir algunas ideas en cuanto a teatro que se podrían transformar en una telenovela. Me dijo que sí, me escuchó y me dijo: tráeme historias. Le llevé historias y las guardó en su escritorio. Posteriormente, en un minuto, cuando la gran estrella de los libretos de telenovelas en Chile era Arturo Moyagrao, se va a México cuando estaba escribiendo una telenovela para Canal 13 y la tenía a medio escribir ahí unos cuantos capítulos, y la posibilidad de tener material original para Canal 13 se le fumó. Se acordó Ricardo Miranda de mí y me llamó y me dijo: ¿eres capaz de escribir una telenovela? Yo le dije que sí, así, pero arriesgándome a hacer algo que lo tenía muy pensado, pero nunca lo había puesto en la práctica. Y al mismo tiempo estaba José Caviedes, Pepe Caviedes, que había tenido mucho éxito con algunas telenovelas cuando Protav producía telenovelas para Canal 13. Y posteriormente Pepe se fue a vivir una gran experiencia en la televisión ecuatoriana. Lo trajo de vuelta a Ricardo Miranda y lo tuvo haciendo algunas telenovelas con las cuales no tuvo mucho éxito. Como Pepe no tenía trabajo y estaba contratado por Canal 13, me dijo: Ricardo, trabaja con él, ve la posibilidad de crear una telenovela junto a Pepe Caviedes. Y con la experiencia de Pepe y esta aventura y esta decisión que tenía yo por tomar riesgo de cualquier naturaleza a esa edad, nos juntamos y creamos Andrea Justicia Mujer. Se hizo un buen elenco, se trajo una actriz argentina, a la Cecilia Sensi, y se echó a andar esta máquina de Andrea. La primera adaptación que se hizo fue Ángel Malo, Anjo Mao se llamaba en portugués. Y me llamó Ricardo y me dijo: mira, nos fue relativamente bien con Andrea, pero ¿serías capaz de adaptar Ángel Malo, que tuvo mucho éxito en Brasil, en blanco y negro, para que le hiciéramos nosotros aquí en color? Y lo va a dirigir Óscar Rodríguez. Nuevamente le dije que sí, que era capaz de hacerlo. Y me entregó esta telenovela, pero escrita en papel. Óscar Rodríguez se trajo la versión también de la telenovela en blanco y negro, en video. Él la vio, yo no quise verla para no tener influencia directa en lo que iba a ser la adaptación. Hablé con Óscar Rodríguez, con Ricardo Miranda, qué querían ellos de esta adaptación. Primero, que esta telenovela fuera vista por chilenos, que fuera evidentemente con una idiosincrasia propia de Chile, que tuviera personajes mucho más reconocibles desde el punto de vista de lo que somos nosotros también los chilenos en ese aspecto. Y ahí comencé a adaptar esta telenovela, leyendo la primera parte y leyendo también el final, sabiendo a dónde iba a llegar. Y me puso a dos personas para que hicieran una traducción del portugués, que fue Herbal Rosano Hijo o Herbal Abreu y su hermana Coca, que finalmente los que me estuvieron haciendo la traducción de lo que era Ángel Malo. Y me puse a tomar capítulos. En Brasil originalmente los capítulos de las telenovelas en esa época duraban solamente 30 minutos. Los nuestros duraban y siguen durando, creo, 50 minutos o una hora prácticamente. Entonces hubo que preocuparse de mantener la línea dramática de la historia, pero al mismo tiempo de chilenizar los personajes, ponerles diálogos que fueran mucho más reconocibles, hacer que las locaciones también, que eran todas evidentemente de Brasil, fueran designadas acá. Tuve que buscar muchos lugares para poder reemplazar aquellos originales, acortar muchas escenas que eran demasiado largas, darle un sentido mucho más unitario también a lo que pensaba y siempre quería Óscar Rodríguez, que fue el que dirigió Ángel Malo. Crear finales, porque Óscar tenía siempre la tendencia en esa época de hacer finales para el día lunes, para el martes, miércoles, jueves y viernes. Y el viernes había que dejar la telenovela muy alta porque había que recuperar ese público después del viernes para el día lunes, para que lo viera la telenovela el día lunes. Entonces, mi trabajo fue, evidentemente,
ir armando estos capítulos a la medida y la necesidad que tenía Canal 13 de 50 minutos. También los negros de comerciales intercalados y bien señalados, donde la telenovela tenía que quedar con algún suspenso, con el fin de que la gente, después de esta larga tanda de comerciales que duraban más o menos 8 minutos a 10 minutos, retomara y volviera. Ya en esa época empezaba a haber este control remoto en los televisores, y la gente empezaba ya a conocer lo que se llama el zapping. De tal manera que había muchos elementos en juego. Eran 3 negros de comerciales dentro de del mismo capítulo, y había que dejar la teleserie muy arriba también para que posteriormente la gente que iba a ver las noticias a las 9 de la noche se enganchara y tuviera un buen rating en la telenovela, y el rebalse se lo dejara a lo que es el noticiario. Ese fue el origen y ese fue el trabajo que hice yo con cada una de las telenovelas que posteriormente adapté, que fue primero Ángel Malo, después fue La Invitación, Semidios, Te Conté y El Palo al Gato. Había toda una estructura que mantener, no solamente el punto de vista dramático, de que la historia fuera atractiva, que la siguiera la gente durante mucho tiempo, sino que había que combinar toda esta situación de crear audiencia, de llamar a la gente a ver la telenovela, también para poder, desde el punto de vista comercial, vender esos negros de comerciales internos que habían ahí, con el fin de que tuviera la rentabilidad suficiente. Yo quiero invitar a todos quienes ven REC a precisamente recrear lo que vivimos en los años 80 con las grandes telenovelas que se hicieron aquí en Canal 13 y que obtuvieron muchísimo éxito. Sin duda que Ángel Malo y La Madrastra también son un hito que todo el mundo va a seguir recordando. Semidios también fue la telenovela más larga que yo adopté, fueron 120 capítulos, en general las otras duran cerca de 90. Y Te Conté también tiene una historia interesante, como La Invitación, que era más de carácter policial. Pero la verdad es que hay que volver a vivir esos momentos porque fueron muy importantes dentro de la historia de este país. Chile vivía condiciones especiales, no había democracia. Chile tenía, evidentemente, otros intereses de distintos puntos de vista económico y político. Y este canal le dio un momento a la familia chilena para que se reuniera, para que pudiera disfrutar de historias que tenían contenido, que tenían una fuerza interesante también del punto de vista de la actuación. Reunió a grandes actores para poder estar presentes en estas telenovelas, como otras, como la que también hacía Arturo Moyagrao y las que hizo Sergio Doanovich aquí también en este canal. Por lo tanto, es una historia muy fuerte, es una historia que realmente refleja los momentos que se vivieron en Chile en esa época. De tal manera que es muy interesante volver a recrear aquí en REC precisamente esa parte de la historia de nuestro país.